Habitualmente en este programa nos gusta dar buenas noticias y generalmente lo hacemos con un rostro amable y sonriente, pero a veces hay que ocuparse de temas que son muy problemáticos y al punto tal como que lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con una de las amenazas más grandes que estamos enfrentando a nivel global y como sociedad. Estamos hablando de la que se conoce como droga zombie, el fentanilo. Daniela Hirsfeld, ¿cómo andás? Buenas noches, vamos a tratar de mantener el rostro amable y bien, sonriente. Bien, a vos te sale bien. Y tratar de tocar un tema serio desde un lugar constructivo, claro, que es un poco lo que buscamos al contar la ciencia que hay detrás de las cosas cotidianas o de los, en este caso, los problemas cotidianos. Pero ¿no? además, capaz que te estoy adelantando algo que tenés para más adelante, pero estamos hablando de algo que, como muchas cosas, nace para el bien. Totalmente, claro, como todo, claro, como los antibióticos también, el uso correcto es maravilloso y el uso incorrecto puede ser hasta letal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar del fentanilo, que como bien dijiste, se lo conoce como la droga zombie, pero que en realidad tiene unos usos médicos súper valiosos y actuales, o sea, no es una droga que se dejó de usar de ningún tipo. Entonces, vamos a hablar de eso. Pero para entrar en escena, digamos, en clima, en este caso, vamos a hablar del Uruguay y las drogas, de algún modo, en esta primera placa que vamos a compartir, que uno dice, bueno, ¿en qué estamos en Uruguay y las drogas, no? Bueno, este año, como todos los años, se presenta el informe mundial de consumo de drogas, que hace la ONU, y Uruguay no está está muy bien rankeado, pero en este caso no es algo positivo. Estar primero no es un motivo de orgullo. Exactamente, digamos, entonces está primero en consumo de cannabis, éxtasis y opioides de América Latina. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle, que hagamos la salvedad aquí. Muchas veces estar primero en este lugar no quiere decir más que nada que tenga datos para poder llenar una planilla, ¿no? O sea, puede haber otros países que tal vez tengan un problema más grave, pero tan grave que ni siquiera hay registro. Exactamente, entonces como Uruguay lleva bastante este tipo de datos, y además en Uruguay hay drogas como la marihuana que están dentro de un marco legal. Entonces en este caso, posiciona Uruguay en ese lugar. Y está segundo en el consumo de cocaínas y un grupo que se llama opiáceos, que acá nos va llevando un poco al tema que vamos a tratar hoy, y en esta segunda placa, que vamos a hablar de los opiáceos, que están dentro el fentanilo está dentro del grupo de estas sustancias. Bien. ¿Qué son los opiáceos y los opioides? Que parece un trabalengua. Parece un trabalengua, ¿no? Claro. Incluso cuando veía la gráfica dije, bueno, están repetidos, pero no, son dos cosas distintas. Exactamente. Claro. Son distintas y lo mismo al mismo tiempo. Bien, ahí está. Me gusta cuando sos clara. Clarísimo. Los opiáceos son, como bien dice la placa, derivados naturales de una planta que tradicionalmente llamamos como amapola, pero que tiene un nombre científico, la morfina, la codeína, la heroína, seguramente hemos escuchado nombrar estos conceptos. Y los opioides son sustancias sintéticas, o sea, ¿qué quiere decir? Son sustancias que se hacen en laboratorio y que tienen los mismos efectos que los opiáceos. Unos son los naturales y otros son los hechos en laboratorio. Y acá tenemos el fentanilo, la oxicodona, la metadona, también sustancias que hemos escuchado nombrar varias veces. ¿Qué hacen cualquiera de estas sustancias? Lo que dice allí, ¿no? Que actúan sobre el sistema nervioso central. Y acá se acerca un poco a ese uso útil, que es que bloquean el dolor, ¿no? Y ahora vamos a entrar justamente en para qué se usan, pero generan euforia y también deprimen la respiración, ¿no? Esos son un poco los usos. Y esa depresión de la respiración es cuando entramos en las zonas donde ya el riesgo además de los componentes adictivos que todavía ni aparecieron en esta charla, ¿no? Exactamente. Pero para ir paso a paso, en la tercera diapositiva que vamos a mostrar, vamos a hablar por qué el fentanilo nos convoca hoy, ¿no? ¿Por qué no hablamos de cualquiera de las otras drogas que mencionamos? Bueno, desde hace un tiempo muchos quizás hemos escuchado nombrar, sobre todo en los noticieros asociados a problemas graves de los países desarrollados, quizás, y específicamente en Estados Unidos, donde hay una crisis de consumo de opiáceos ilegal, y en el caso de este fentanilo, muy grave, ¿no? Hay algunos números para compartir, 70.000 muertes por sobredosis al año, obviamente de consumo no médico, ¿no? Y una producción clandestina y barata que se salió de control, y por supuesto, como bien dijiste tú, que es altamente adictivo y mortal, entonces genera toda una situación de manejo de salud pública que pone en jaque a Estados Unidos, que es la droga letal más importante de Estados Unidos hoy, el fentanilo.
En Uruguay no tenemos esa situación, Bien. esa es la buena noticia, pero como todo, cuando hay estos problemas en el mundo, está bueno tener Sí, abrir el un ojo, poco ¿no? de, O sea, exacto, de alerta para ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa con el fentanilo en Uruguay? A ver. Esto es lo que nos trae la próxima placa. Si bien lideramos el consumo de opioides y opiáceos en la región, y quizás recordamos de los noticieros que ha habido robos de ampollas en algunos hospitales públicos, como decíamos hace un ratito, esta situación debería ser una alerta temprana en Uruguay. Claro. Sobre todo porque es barato de fabricar y es muy peligroso tanto por la adicción como por los efectos que tiene en dosis mínimas. Claro. Entonces no se requieren demasiadas cantidades ni demasiados insumos para poder hacerlo. Entonces Uruguay está a tiempo de combatir. Pero como el conocimiento es poder, ¿no? ¿Cómo combatir algo sin saber qué es? Claro, ¿no? ahí Entonces, está. sobre ciencia lo que quiero hacer hoy es traer unas pequeñas pastillas para contar qué es el fentanilo a nivel científico. Eso es lo que dice la placa que sigue. ¿Qué es el fentanilo? Bueno, como dijimos, es un opioide sintético que es 10 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, ¿no? Que son dos drogas que seguramente conocemos. Sí, sí, bueno, imagínense que esto. también han tenido problemas, digamos, a ver, en ambos casos, o por lo menos me consta en la morfina, no tanto en la heroína, de uso médico, pero que claramente cuando se transforman en drogas de abuso se disparan los problemas. Totalmente. ¿No? Sí. O sea que imagínense estos números, 10 veces más, 50 veces más. Estamos hablando de una droga, un poder realmente importante. En la próxima placa, entonces, recorremos un poco para qué se usa y qué efectos tiene. Claro. Algunos ya los adelantamos, pero bueno, su función benéfica de algún modo principal es aliviar el dolor y se usa en cirugías, en situaciones de cuidados paliativos. Hasta allí es el uso recomendado a nivel médico. Pero por supuesto tiene efectos en el cuerpo, ¿no? En el caso del mal uso o del uso indiscriminado, como la somnolencia, la rigidez muscular, o sea, la imposibilidad de respirar incluso, y la sobredosis, bueno, ahí tiene todo lo que trae una sobredosis, coma, falla respiratoria y obviamente muerte, ¿no? ¿Cómo se presenta el fentanilo? Es la próxima placa que vamos a ver. En los hospitales, como hablamos, bueno, ampollas, inyectables o parches, eso depende muchas veces del tipo de administración. Pero en mercados ilegales obviamente se puede encontrar de otras formas, mucho más accesibles en la administración. Comprimidos, polvo, mezclado con otras drogas. O sea, siempre hay una situación un poquito más compleja a nivel de de detección, gestión. claro. No es lo mismo buscar ampollas que algo que puede venir en cualquier formato, ¿no? Eso mismo, eso mismo. Entonces, para ir terminando, lo que siempre decimos es, bueno, primero surgen los países en desarrollo, luego eso nos tiene que dar una alerta temprana en estos países. Bueno, y en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, por ahora no hay evidencia de que haya tráfico o venta a escala para que sucedan estas intoxicaciones. Que mueva la aguja, digamos. Exactamente, seguramente lo hay y seguramente es un problema porque la droga existe, pero no estamos en una crisis como en países como Estados Unidos. Se usa en el ámbito hospitalario con estas situaciones que se han dado y no hay presencia significativa, o al menos que haya trascendido públicamente en el mercado clandestino, que seguramente lo hay, pero no en esas escalas que se han visto en otros países. Entonces, bueno... Sí. No, simplemente sumando eso que decías, no recuerdo que las pocas veces que hubo algún hurto en algún centro de salud fue rápidamente comunicado, apareció en los medios, se tomaron las medidas de seguridad. Son medicamentos que en cualquier lugar en el que se encuentran están muy controlados y creo que muy rápidamente se llega a saber cuál fue el tipo de hurto que hubo y quién se lo llevó. Lo que me preocupó eso que dijiste, ¿no? Es una droga de bajo costo, de su fabricación, o sea, es potentísima y la relación costo-efecto es baja. Sí, generalmente este tipo de drogas que generan esta alarma pública tienen eso a favor para los que trabajan con este mercado ilegal, que son fáciles, ¿no? Cuanto más difícil es fabricar una droga, más difícil es que se transforme en un problema, ¿no? Pero como hablábamos al inicio del bloque, ya para terminar, entonces, igual que los antibióticos, este tipo de drogas que tienen un uso médico benéfico, si se usan mal, si se usan en exceso, generan un impacto. Entonces es bueno cuidar este tipo de medicaciones que tienen que ver con el dolor, que no es menor, con el alivio del dolor, para poder contar con más herramientas para poder hacerlo. Y para poder seguirlas usando positivamente. Exactamente. Muchas gracias, Daniela, esclarecedor. Bueno. No, pero en serio, fue positivo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.